Ok, muy bien, mis hermanos, hermanas, vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar el seguimiento, ¿verdad? La vez pasada hablamos del bautizo, todavía estamos hablando del bautizo, ¿verdad? Que es, decíamos que el bautizo, ¿verdad? Te abre la puerta del cielo, pero el pecado cierra la puerta del cielo para uno. ¿Verdad? Entonces, vamos a seguir con la plática, pero primeramente vamos a rezar, ¿verdad? Los invito a todos que me están siguiendo, ¿verdad? Que los que se conectaron con esa página, ¿verdad? Los agradezco bastante y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, bendiga, Señor, a su pueblo, Señor. Todos los que se conectaron a esa página para poder escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, Señor, para poder entender tu palabra, los corazones para poder guardar tu palabra y también el valor de poner en práctica tu palabra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mis hermanos, estamos hablando del bautizo, que el bautizo es algo muy importante, ¿verdad? El bautizo te hace hijo de Dios, el bautizo te da el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando fuiste bautizado, en el día de tu bautizo bajó el Espíritu Santo sobre ti. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, también viene todos los dones, todo lo que tú necesitas para vivir como hijo de Dios o hija de Dios. Entonces, el día de tu bautizo, todo eso el Señor te da, ¿verdad? Tú tienes todo lo que tú necesitas para poder vivir como un bautizado. Y como sabemos, la tarea de un bautizado es dar un testimonio. Un bautizado tiene que dar testimonio. Dar testimonio quiere decir que tiene que vivir tu bautizo renunciando a lo que tú renunciaste el día del bautizo, ¿verdad? Renunciar a Satanás, renunciar a sus obras, a sus mentiras, ¿verdad? Y creer en Dios, ¿verdad? Aceptar a Dios y la palabra de Dios como, ¿verdad? La doctrina para tu vida. Es lo que se llama, ¿verdad? Testigo, que dar testimonio como bautizado, dar testimonio. El bautizo te hace hijo de Dios, el bautizo te da el Espíritu Santo, el bautizo te quita el pecado original. Como decía la vez pasada, los padrinos, los papás tienen que recordar a su ahijado, a su hijo, a su hija, el compromiso que hicieron cuando eran niños chiquitos. Porque la mayoría de gente fueron bautizados como niños, entonces los padres, ellos no sabían en qué se estaba comprometiendo, no saben, a menos que los papás les recuerda lo que se comprometieron ellos cuando fueron bautizados. Aún que eran chiquitos, pero esos adultos se comprometieron, hablaron por ellos, por su cuenta. Entonces se tiene que recordar a los niños cuando ya crecen en qué se comprometieron para que ellos empiezan, ¿verdad?, a vivir su bautizo y a renunciar en su vida diario o a su vida, renunciar cada día, ¿verdad?, a lo que renunciaron el día de su bautizo, ¿verdad? Es una lucha de toda la vida, porque la primera etapa es, ¿verdad?, te bautizaron, pero la segunda etapa es vivir tu bautizo. Y cuando te vas a tener que renunciar, ¿verdad?, a Satanás en tu manera de vivir, ¿verdad?, y renunciar a sus obras, a sus mentiras en tu vida diaria. Es la etapa más difícil porque el mundo también nos ofrece muchas cosas, nos ofrece el mundo. Por eso decimos que nosotros no somos del mundo,
No somos vivimos en ese mundo, pero no somos del mundo. Eso quiere decir que estamos en el mundo, pero no hacemos las cosas como ellos hacen. Porque nosotros sabemos que ellos están en peligro. Entonces nosotros, como sabemos que están en peligro, lo que viven, ¿verdad?, son del mundo, entonces nosotros no seguimos a ellos. Estamos con ellos, pero no hacemos lo que ellos hacen. Porque sabemos que están bailando cerca de un abismo y a cualquier momento, ¿verdad?, se pueden caer en ese abismo, al pozo. Por eso nosotros, ¿verdad?, estamos con ellos, pero no hacemos las cosas como ellos hacen. Por eso dicen que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque el mundo nos ofrece muchas cosas. Y como decía yo siempre, que el pecado es sabroso, pero el pecado, ¿verdad?, es sabroso, pero es sabroso, ¿verdad? Pero el pecado tiene también su lado negativo. Cuando va a tener que pagar, porque cuando el enemigo de Dios te da, no te da gratis. Cuando te va a empezar a cobrar lo que tú disfrutaste, entonces, ¿verdad?, es duro. ¿Ya? Entonces, como sabemos, por eso nosotros no vivimos como la gente del mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no andamos disfrutando lo que el mundo disfruta. ¿Ya? Entonces, es lo que hace la vida cristiana un poco exigente, porque uno va a renunciar a las cosas que todos disfrutan, pero nosotros no podemos disfrutarlas porque somos discípulos de Jesús. Es el sacrificio de nosotros cuando tiene que renunciar, ¿verdad? Y el enemigo de Dios también nos quiere arrebatar de las manos de Dios. El enemigo de Dios, para arrebatarnos de las manos de Dios, él usa 3 pasos, ¿verdad? Tú estás aquí en la mano de Dios. Tan pronto que estás en la mano de Dios, no te pasa nada, ¿verdad? Entonces, pero si tú te bajas, entonces el enemigo de Dios te hace pedazos. Por eso el enemigo de Dios siempre usa 3 pasos para arrebatarnos la mano de Dios. El primer paso es, el enemigo de Dios, lo que hace él, se llama, ¿verdad?, la tibieza espiritual. La tibieza espiritual es cuando a una persona le da como flojera para ir a misa, ¿verdad? Cuando llega tarde a la misa, entonces eso se llama la tibieza espiritual. Te da flojera para levantarse e ir a misa, llega tarde a misa. Entonces eso se llama la tibieza espiritual. Es el primer paso que el enemigo de Dios usa para arrebatarnos de las manos de Dios. La segunda etapa que usa el enemigo se llama congelamiento espiritual. Cuando a una persona ya las cosas de Dios no la llenan, ya no la llena las oraciones, a esa persona la llena las oraciones, ¿verdad?, ni la Santa Misa, entonces eso se llama congelamiento espiritual. Y si la persona no se cuida, entonces va a pasar a la tercera etapa que se llama la petrificación espiritual, cuando el corazón de uno se hace bien duro. Y a un corazón duro así no penetra
la gracia de Dios. Entonces nosotros hemos visto eso con Judas. Judas tuvo como maestro Jesús el mismo, el Hijo de Dios. Fue el maestro de Judas. El maestro de Judas era Jesús el mismo. Pero como quiera, él se perdió porque él estaba en la tercera etapa que se llamaba la petrificación espiritual. Entonces, cuando uno llega a esa etapa de la petrificación espiritual, entonces el corazón se hace bien duro y, como decía yo, un corazón endurecido, ahí no penetra la gracia de Dios. Como hemos visto el ejemplo de Judas, ni las lágrimas de Jesús, ni las oraciones de Jesús conmovió ese corazón de Judas. Lo tenía tan duro que la gracia de Dios, ¿verdad? No podía entrar, a pesar de que él tenía como maestro, ¿verdad? Tenía como maestro a Jesús, el mismo, el Hijo de Dios, mismo que era su maestro. Por eso los papás deben de fijarse bien a sus hijos, fijarse bien con sus hijos. Deben de poner atención para ver si están cayendo en uno de esos pasos. ¿Verdad? Cuando ve a un niño que ya le da flojera para ir a misa, ya llega tarde a la misa, entonces a esa niña o ese niño le va a decir, es muy importante que los papás pongan mucha atención ahí, ¿verdad? Que hagan algo para que el niño no pasa o la niña no pasa a la segunda etapa. Porque si por los papás no ponen atención, un niño que después se da flojera para ir a misa, ¿verdad? O ya llega tarde a la misa, o ya no quiere comulgar. Entonces, si los papás no ponen atención, no se cuidan, se descuidan los papás, entonces ese niño puede pasar a la segunda etapa, que es el congelamiento espiritual. ¿Verdad? Cuando a una persona ya no le llena las oraciones, no le llena las cosas de Dios, no le llena nada. Entonces se llama esa etapa la congelación espiritual. Y si se descuida la persona, pasa a la tercera etapa. Los papás tienen que abrir los ojos para ver si ve que un hijo está en una de esas etapas, hacer todo para poder sacarlo de allí. Es por medio de las oraciones, ¿verdad? Hablar con el niño, ¿verdad? Y animarlo para que no se quede ahí en esa etapa, para que salga de esa etapa. Y recordar al niño o a la niña, ¿verdad? El compromiso que hicieron el día del bautizo. Por eso es muy, muy importante para los papás, ¿verdad? Los papás recordar a sus hijos y los padrinos recordar a los hijos en que se comprometieron el día de su bautizo. Porque si ese hijo llega o no cumple con sus compromisos de bautizo porque los papás o los padrinos no hicieron su trabajo, entonces Dios va a pedir cuenta también a los papás, a los padrinos. Ellos también van a ser responsables, ¿verdad? Por, ¿verdad? El problema de ese niño o esa niña, ¿verdad? Por eso es muy importante que los papás se cuidan, los papás recuerdan a los hijos su compromiso, enseña a los hijos el camino de Dios, es la tarea de los papás, ¿verdad? No se trata solamente de bautizar a un niño y luego ya, no. La tarea de los padrinos y papás es toda la vida, ¿verdad? Recordarle, y si anda mal, entonces los padrinos tienen que, ¿verdad?, ayudarle a salir de ahí. Es la tarea es una misión muy, muy importante porque un bautizado tiene que dar testimonio, ¿verdad?, testimonio de vida. Quiere decir que un bautizado, en su manera de vivir, debe de reflejar a Jesús el mismo.
¿verdad? Que la gente, que ellos, un bautizado debe de encauzar a los demás el deseo de amar a Dios, de seguir a Dios. Porque un bautizado es la luz del mundo, es la sal del mundo. Como la sal da sabor a la comida, como la sal da sed a la persona, ¿verdad? Cuando una persona come sal, entonces tiene sed. Entonces, así también que nosotros somos la sal del mundo, quiere decir que nosotros debemos de encauzar a los demás el deseo de seguir a Jesús, ¿verdad? Que la gente vea que tenemos algo que es especial, que la gente es porque la gente quiera lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando tú vives tu fe, tú vives tu bautizo, entonces la gente que se pregunta, pero ¿por qué vive así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Por qué eso? Entonces la gente quieren tener lo que tú tienes porque le gusta cómo tú vives tu vida. Es bueno que tus vecinos te usan como ejemplo de una buena vecina o de un buen vecino, que las demás mamás y papás usan a un hijo como un ejemplo de un buen hijo o de una buena hija, que lo usan como ejemplo. Donde tú trabajas, es bueno que te usen como un modelo, un ejemplo de un buen trabajador, un buen empleado, ¿verdad? Entonces lo que se llama dar testimonio, ¿verdad? Que es la tarea de un bautizado, tiene que dar un testimonio de vida, que tu vida refleja, ¿verdad?, la presencia de Jesús, que refleja que tú tienes el Espíritu de Dios en ti, tienes el Espíritu Santo que se te nota. Todo eso debe de notar en tu manera de vivir. Cómo tú manejas, ¿verdad?, los desafíos de la vida. Todo eso, ¿verdad?, se llama dar testimonio de vida. Es la tarea, ¿verdad?, de cada persona bautizada. Entonces, mis hermanos y hermanas, no es solo suficiente, ¿verdad?, ir a misa. Está bien, podemos ir a misa, pero también lo más importante es ir a misa, pero también vivir tu fe, ¿verdad? Porque los discípulos, como sabemos, cuando Jesús se fue al cielo, los discípulos, ¿verdad?, quedaron a recibir el Espíritu Santo, pero ellos, el día, ¿cómo se dice? El día después del sábado, lo llamaban el día del Señor. En ese día ellos se juntaban, celebraban lo que se llama la Santa Misa. Bueno, no es como tenemos la misa como tenemos ahorita. En aquel tiempo se llamaba la fracción del pan. Escuchaban la palabra de Dios y había la fracción del pan, quiere decir la Eucaristía. Había dos cosas, la palabra de Dios y fracción del pan. Era la Santa Eucaristía, ¿verdad? Entonces ellos iban a la Santa Misa. Entonces nosotros sabían, ¿verdad? Es bueno ir a la Santa Misa. Yo sé que ahorita hay pandemia, pero la pandemia no va a estar aquí para siempre. Un día, ¿verdad?, esta pandemia se va a acabar. Pero uno tiene que, como bautizado, tiene que ir a la misa, a la Santa Misa, ¿verdad? Un bautizado no debe de mandar a volar al día del Señor. ¿Verdad? Ese día de la Santa Misa, cuando tú vas a la misa, para poder escuchar la palabra de Dios y luego, ¿verdad?, recibir el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? El cuerpo de Cristo. Recibirlo, porque el cuerpo de Cristo, la Santa Comunión, es la comida del alma, ¿verdad? Por eso nosotros bautizamos por eso después del bautizo, los niños que tienen que hacer su primera comunión,
porque el alma se alimenta de la Santa Eucaristía y también se alimenta de la palabra de Dios. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que los niños después de su de su bautizo, ¿verdad?, cuando tengan la edad, entonces pueden que reciban su comunión para alimentar al alma, ¿ya?, para alimentar su alma. Muy bien, entonces, como decimos, esta clase solamente dura 25 minutos. Estamos llegando casi al fin. Voy a hacer un resumen de lo que dije aquí en la Santa Misa, esa plática. Hablo de bautizo, ¿verdad? De bautizo, ¿verdad? El día de bautizo, ¿verdad? Nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos la vida eterna, ¿verdad? Nos regala la vida eterna el día del bautizo y nosotros, ¿verdad?, recibimos el perdón del pecado original y nos convertimos en hijos adoptivos del Padre Celestial. Entre todos sus beneficios, nosotros los recibimos el día de nuestro bautizo. ¿Verdad? La primera etapa del bautizo es cuando los papás y los padrinos se van a la misa, cuando el padre moja la cabeza al niño, después de hacer unas preguntas a los papás y padrinos, renuncia a Satanás, renuncia a eso. Y por lo tanto los papás están listos para ayudar a esa criatura a crecer en la fe de la iglesia. Los padrinos y los papás dijeron sí, se comprometieron ellos. ¿Verdad? Y el día del bautizo se abre la puerta del cielo para uno y baja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da lo que tú necesitas para poder vivir como un hijo de Dios. Te da todos los dones que tú necesitas para vivir como un verdadero hijo de Dios. Luego, después del bautizo es la segunda etapa. La segunda etapa es vivir tu bautizo. ¿Verdad? Entonces, vivir tu bautizo en ese mundo donde hay muchas cosas que el mundo nos ofrece, pero son cosas que no van con nuestra fe, con nuestro compromiso con Dios. Entonces vamos a tener que renunciar a los gustos que toda la gente disfruta, pero nosotros no podemos disfrutarlos por lo que somos, por ser cristianos o discípulos de Jesús. Y los padrinos, la tarea de ellos es recordar al niño o a la niña, ¿verdad?, al ahijado, recordarle en qué se comprometió el día de su bautizo. Y el niño él mismo debe declararle la guerra al pecado, ¿verdad?, y aceptar a Jesús como guía para su vida, aceptar la palabra de Dios como doctrina para la vida de uno. Y luego vivir su bautizo, ¿verdad? Vivir su bautizo. Y como decía yo, la vida de un cristiano debe de encauzar a los demás ganas de seguir a Dios. ¿Ya? Ganas de seguir a Dios. Deben encauzar a los que no conocen a Dios, ganas de seguir a Dios. Somos, como decía, somos sal del mundo, también somos la luz del mundo. Quiere decir que los bautizados, donde quiera que están, deben dar su testimonio de vida, porque como la luz rechaza la oscuridad, también los bautizados, por sus acciones, deben de rechazar las tinieblas, quiere decir las obras de Satanás en sus vidas y también donde quiera que estén. Declara la guerra al enemigo de Dios en sus vidas y también en las vidas de los demás. ¿Ya? Es una tarea, ¿verdad?, que no es fácil, pero sabemos que no es imposible porque nosotros no vamos solos. Nos dejamos acompañar por Jesús el mismo. Él nos ayuda para poder, ¿verdad?, llevar a cabo los compromisos del bautizo.
Entonces, mis hermanos, ya casi llegamos a este tiempo, es 25 minutos, falta como un minuto para 25 minutos. Vamos a parar aquí. Entonces, el domingo que viene vamos a seguir con, el seguimiento, ¿verdad? Con pláticas, y también hay unos que quieren estudiar la Biblia también. Entonces, eso lo estoy pensando. Vamos a incorporar también el estudio de la Biblia aquí en este programa. Quiere decir, a lo mejor una semana podemos escoger, podemos hablar de un tema, la otra semana podemos hablar podemos dar estudio de la Biblia, o también podemos hacer eso, damos un tema por unos minutos, luego hablamos un poco de la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver. Entonces, donde hay comentarios, por favor, pongan sus comentarios ahí para que yo voy a tomar eso en cuenta, ¿verdad? Cuando voy cuando vamos a empezar las clases de Biblia, ¿verdad? Como ya ahorita estamos solamente teniendo el conseguimiento, pero después vamos a tener también el seguimiento de clase de Biblia. Entonces, cómo acomodar todos los dos, la clase de Biblia y el seguimiento en ese programa, todo va a depender de sus sugerencias. Y voy a tomar en cuenta sus sugerencias y voy a meditar sobre todo esto, y luego voy a tomar la decisión, ¿verdad?, cómo se va a llevar a cabo, ¿verdad?, el estudio bíblico, cómo podemos acomodar, ¿verdad?, en ese programa, estudio bíblico, y también el seguimiento. Entonces, que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nos vemos en la próxima clase, ¿verdad? Entonces, buenas noches. Gracias. Bye.